¿Qué tal? Dios te bendiga, esperando que te encuentres de maravilla. Bueno, me presento, soy Jaciel Isaí y estamos llevando esta serie de podcasts acerca de estudio y reflexión en Gálatas. Estamos en el capítulo 2 y bueno, me siento honrado porque estás aquí, me siento honrado porque me has permitido entrar a tu casa, a tu corazón y bueno, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu vida y también gracias a Dios por estos momentos. Y bueno, vamos a continuar porque hoy estaremos hablando también acerca de Gálatas. Hemos visto en el capítulo 2 distintas cosas, pero sobre todo hemos recalcado la unidad, puesto que tenemos o podemos ser unidos a través de la libertad en Jesucristo. Vaya, pues tenemos libertad en Jesucristo. Gracias a esa libertad que trasciende culturas, que trasciende emociones, podemos unirnos. Pues tú sabes, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Además, hay una diversidad muy grande, tanto de ministerios como de llamados, de culturas, etcétera, etcétera, pero a través de eso hay unidad. Y todo esto lo hemos visto a través del versículo 1 a su versículo 10 del capítulo 2 de Gálatas. Y hoy vamos a tocar algo que sinceramente es algo, sabes, complicado, por no decirlo de otra forma, no sé, creo que es la palabra correcta, complicado. Vamos a estar viendo algo que está rompiendo esta unidad, algo que está corrompiendo o rompiendo esta unidad, y el cómplice de todo esto es la hipocresía. Oh, sí. Y bueno, para antes, acompáñame a leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y bueno, el título de este podcast lo he titulado, bueno, tú ya te lo sabes, pero he sido arrastrado por la hipocresía. He sido arrastrado por la hipocresía. Vaya. Por eso, entre otras muchas cosas, dije que, sabes, es un poco difícil hablar de esto, porque, vaya, ¿a quién no le cae mal una gente que es hipócrita? Y bueno, hablar acerca de esto es, no sé, creo que complicado. Porque recuerdo cuántas veces he sido arrastrado por la hipocresía en diferentes ámbitos de mi vida y en diferentes momentos. Y luego recuerdo lo fácil de verdad. Sería bastante fácil vendar mis ojos y hacer caso omiso a este pasaje de la Biblia ante esta situación que se me está presentando de la palabra de Dios, y es como si nada hubiera pasado. Sería bastante fácil eso. Sería más fácil ponerme en un papel de Pablo que ponerme en el papel de Pedro, porque vaya, mucho más fácil o sea, literal, ¿a quién le gusta
decir que es un hipócrita o que en diferentes momentos de su vida ha sido arrastrado por la hipocresía. Si o sea, creo que la gente así cae mal y bueno, me caigo mal a mí mismo en estos momentos. Al momento de que leí este pasaje me recordó Dios cómo ha actuado y bueno, ahorita voy a hablar acerca de eso. Pero últimamente me agrada mucho ponerme en un papel de, sabes, yo soy el que estoy escuchando, no solamente estoy el que estoy hablando, sino a pesar de que estoy hablando, me pongo en un papel también como que estoy escuchando, porque me gusta, o Dios me ha mencionado esta parte, que también dar un mensaje, no sé, hablar, pero hablar como si me estuviera hablando Dios a mí mismo a través de lo que estoy hablando. Y resultaría más fácil hablar aquí como, no sé, en este caso ponerme en un papel de Pablo, pero no, me pondré en un papel de Pedro, en este caso. Y bueno, antes de hablar de esto, quiero definir qué es la hipocresía. Creo tú ya te sabes el concepto, pero me gustaría como recalcar esta parte, porque la hipocresía es una persona hipócrita, es aquella que finge sentimientos que no tiene o que expresa ideales que no sigue. En términos ya un poquito más bíblicos, un poco más enfocados a lo que vamos a ir, es esperar a que otros practiquen la palabra de Dios y cosa que no hago. Tiene sentido, ¿no? En fin. Pero por ejemplo, recuerdo que un día tenía 14 años, era líder de jóvenes. En ese tiempo, por la misericordia de Dios, me dijeron que se podía ser presidente de jóvenes. Y dije, está bien. Pero, de hecho, gracias a Dios fui salvo a los 13, bautizado a los 14. Y bueno, en ese mismo año me comentaron me hablaron acerca de esto. Sin embargo, en ese mismo tiempo, me dijo mi mamá una cosa que me recalcó mucho, y es la parte de... bueno, déjame contarte un poco esta parte, porque mi carácter no estaba siendo correcto con mis primos. Y me dijo mi mamá en pocas palabras, no es posible que muestres una cara allá como líder, allá como presidente de jóvenes, y muestres otra cara acá con tus primos. Y bueno, o sea, literalmente es verdad. Es verdad. Y bueno, gracias a Dios, eso cambió. Eso cambió porque en realidad, no sé, a lo mejor eran juegos, pero más que juegos, pues les pegaba a mis primos de una u otra forma. Y pues no estaba bien, o sea, estaba irritando a alguien, irritando a mis primos. Y eso estaba incorrecto, o sea, no tenía que ser así. Y gracias a Dios eso cambió. Pero déjame te cuento algo más actual. Hace poco me habló mi tío. Y, y me habló para darme algunos consejos acerca de conducir y toda esta parte. Mi tío ha sido un gran apoyo en todo este sentido. En todo sentido de la palabra tío. Y me habló y me dijo, recuerda que debes empezar por Jerusalén antes de irte a Samaria y hasta el último de la tierra. En otras palabras, me dijo, recuerda que tienes que empezar por tu casa a predicar a tu familia, a tus primos, que tienes que empezar a predicar en esta parte antes de irte a predicar aquello. Dice, no sé, solamente valóralo, piénsalo y vaya, créeme que esto confrontó mi vida y dije, sí es cierto, o sea, necesito también predicar a mis primos. Aparte de predicar, en el sentido de la relación, tener una relación más estrecha con ellos, tener algo más estrecho, más unido, no tan solo para hablar de Cristo, sino para mostrar que Cristo vive en mí. No sé si se entiende este sentido de la palabra, porque vaya, necesitamos ver que Cristo se haya encarnado en nuestras vidas. Y esta es la parte importante. Y bueno, dije, es verdad. Y claro, esto es algo que Dios ha tratado conmigo y que ahorita pues estoy poniéndolo en ejercicio, esta parte. Y bueno, entre otras muchas cosas más.
Y por eso es, entre otras muchas cosas más, y por eso digo que soy una obra de arte, pero en proceso. y esto es y esta obra de arte está en las manos del mejor artista, y es un artista por excelencia. Claro, es Dios, es Jesucristo. Y bueno, de esta manera es en cómo Dios ha estado confrontando mi actitud, porque, vaya, menciono esto aparte de predicar a mi familia, porque me he enfocado muchas veces tanto en demás áreas de mi vida, como es el trabajo, como es el estudio, ministerio, no sé, etcétera, y demás, y he dejado pasar en alto por esto. No es algo que diga, y fíjate, o sea, lo que quería hacer ahorita, o lo que iba a hacer ahorita, era justificarme. Y bueno, viene siendo esta parte, ¿no? Pero algo sí estaba pasando con el apóstol Pedro. Solamente piénsalo. En el versículo 11, ¿sí es 11? Sí, en el versículo 11, y es que iba a decir 10. En el versículo 11 habla acerca de que Pedro estaba comiendo con los gentiles. Tanto el versículo 10, bueno, más bien el versículo 11, perdón. El versículo 11 dice que Pedro llega a Antioquía, y el versículo 12 dice que estaba comiendo con los creyentes gentiles. Aquí Pedro está comiendo con los gentiles. Y claro, recordemos que esto para Pedro ya había sido, o ya había tenido que haber acostumbrado de alguna o de otra manera. Porque tan solo piénsalo, o sea, Pedro fue aquel que predicó a Cornelio, que le predicó de alguna manera a un gentil por primera vez. Y Pedro vio una maravilla en esto. Pero antes de que Pedro fuera a predicar a este Cornelio, y esto nos lo narra Lucas en Hechos, Pedro había tenido una experiencia muy, muy impresionante que se le conoce como un éxtasis. Y wow, porque y digo una experiencia muy grandiosa, porque antes de que vinieran personas a recoger a Pedro para llevarlas a Cornelio, Pedro estaba sentado, y de repente tuvo este éxtasis, y donde le dice Dios mata y come. Pedro es asombrado, dice, es que Dios, yo nunca he comido cosas impuras. Y Dios le dice, Pedro, no llames a lo que ya está purificado impuro, o en otras palabras, a lo que yo ya he limpiado impuro. No lo llames de esta manera. Y Pedro, a través de este éxtasis, y bueno, Dios le termina diciendo mata y come, y Pedro, pues como. Pero a través de este éxtasis, Pedro es como resulta esta parte de, ok, claro, el desenlace es la parte de, Pedro, te van a llegar a unas personas, van a tocar a tu casa, y sabes que tú tienes que ir con ellas. Y bueno, dice Pedro, ok, perfecto. Y una vez que Pedro llega con Cornelio, predica la palabra de Dios, muchas personas son salvas, el Espíritu Santo es derramado en aquella casa. Pedro se queda admirado y dice, por fin entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que ahí está Dios donde se le busca. Tuvo esta experiencia Pedro de una manera increíble. Por eso mismo digo, o sea, Pedro de alguna manera ya debería haber estado acostumbrado a ver estas escenas tan impresionantes. Sin embargo, Pedro en el versículo, ahí mismo en el 12, dice que llegaron algunas amistades de Santiago, y Pedro pues simplemente no quiso comer más con esos gentiles. Y es como de, oh Pedro, otra vez tú, Pedro. Y digo otra vez tú porque digo, o sea, wow, Pedro conoció esta parte. Y no tan solo eso, se me estaba pasando mencionar algo muy importante, que es en los versículos anteriores Pedro ya había estado hablando con Pablo acerca de que ni los griegos se tenían que circuncidar, y dice Pablo, ni a Tito, que es griego, lo obligaron a circuncidarse. Y es que, vaya, Dios no hace, dice Pablo ahí, Dios no hace acepción de personas, puesto que no importa lo que hayas vivido o lo que no hayas vivido, Dios se manifiesta. Además, no importa de qué trasfondo cultural vengas,
Dios ahí salva, Dios ahí se manifiesta, Dios da libertad, etcétera, etcétera. Y Pedro ya había estado de acuerdo con todo lo que Pablo había mencionado a anteriores veces, y todavía hubo esta coinonía o este compañerismo acerca de Pedro y Bernabé también con los apóstoles, de que estaban compartiendo cosas de Cristo y estaban viviendo en unidad. Sin embargo, Pedro aquí parece contradecir todos los hechos que ya se habían acordado, puesto que en Jerusalén se había acordado toda esta parte, y ahora dice que Pedro llega a Antioquía y tuvo que confrontar Pablo la actitud de Pedro. Y digo, wow, y es como de otra vez tú, Pedro, y digo otra vez tú, ahora sí, por la misma parte de que Pedro fue el mismo que negó a Jesús. Pedro fue el mismo que se había equivocado, pero y es como de, Pedro, otra vez te veo metiendo la pata. No, pero, ¿sabes? Algo que me agrada mucho de la Biblia, es que también muestra los fracasos, muestra, es transparente, ¿sabes? Es transparente. No trata de ver, no solamente se trata de un perfeccionismo, porque a veces tendemos esta idea y por esto creo que nos cuesta mucho reconocer nuestras actitudes. Aparte de que, claro, a nadie le gusta ver esta parte, no sé, en este caso de ser arrastrado por la hipocresía. Ah, pero bueno, pero bueno. A veces tenemos mucho la idea de que, wow, un cristiano perfecto. Pero sabes, la Biblia me muestra otra cosa. La Biblia me muestra cristianos transparentes siendo transformados, renovados, santificados por el poder del Evangelio, por el poder de las buenas noticias que vino a darnos Jesucristo. Y eso es maravilloso. Pero además, ahora sí, Pedro, al momento de que entran estos amigos de Santiago, no quiso comer más con los gentiles, y hay algo que sucede aquí muy impresionante. Y es que aquí hay dos cosas muy interesantes. Una, que Pedro tuvo miedo, y la otra, que quiso ser aceptado por los judíos, por sus compatriotas. Oh sí. Y bueno, tuvo una actitud de cobardía al momento que lo arrastró el miedo al qué dirán. Y eso fue la parte como de qué dirán los judíos si me ven aquí. No sé, me imagino con una actitud así Pedro. Ver los judíos entrar y dice, oh no, ¿qué dirán los judíos si me ven comiendo con estos gentiles? Si me ven aquí, ¿qué dirán de mí? ¿No me van a aceptar? No sé. Y nos menciona ahí mismo en el versículo 12 que estos judíos insistían en la necesidad de la circuncisión. Y es como de, oh no, o sea, vaya. ¿Y sabes qué? Esta cobardía que lo llevó a Pedro a cometer o ser arrastrado por la hipocresía, llevó a muchos de paso, y uno de ellos era Bernabé. Pero Bernabé era un compañero de Pablo, de los que se dedicaban a predicar a los gentiles. Aquí se puso, no sé, tremenda la cosa. Me imagino el ambiente tenso, viendo a Pablo. Todo este escenario es como de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a realizar? Y bueno, y me imagino a Pablo mencionando esta parte de desesperado, viendo esta actitud, diciendo, espérame, estás haciendo incongruente con lo que acabas de decir, con lo que acabas de decir algunos días, algunos años, algunos meses, no lo sé, pero estás haciendo incongruente. Pero quiero que enfoques esta parte, porque Pablo no solamente se enfoca en la actitud de Pedro, sino en su salida, en su futuro. ¿Y cómo es esta parte? Sí, claro, o sea, imagínate esta parte, porque a veces nos quedamos cuando en el versículo 12 que Pablo confrontó a Pedro cara a cara y delante de todos, y es como de hoy, delante de todos, no sé, delante de todos creo que da cosa, da miedo, no sé, tú entenderás esta parte, ¿no? Pero no solamente Pablo se enfocó en la actitud de Pedro, sino en el futuro.
en el futuro de Pedro y en el futuro de los demás judíos y de los gentiles. Y aquí está la parte que a mí por lo menos se me hace interesante, porque porque ya que están siendo arrastrados por la hipocresía, y además el apóstol Pedro fue el que inició, bueno, si ya lo dije, ya queda claro, este semejante atropello. Ahora Pablo se levanta, está reprendiendo la actitud de Pedro, por supuesto, pero aquí lo hermoso y que también quiero considerarlo aquí es que Pablo no solo se enfoca en los pecados de este Pedro, no solamente se enfoca en los errores, ya que estos no nos definen, ya que esto no define a Pedro, es decir, este acto que cometió Pedro no lo definían para toda su vida, no era como de, oh Pedro, ya estás condenado, no tienes esperanza, etcétera, etcétera. No, sino que Pablo se enfoca en decir, Pedro, recuerda que a pesar de que nosotros somos judíos, dice versículo 15 y 16, a pesar de que nosotros judíos, lo voy a decir parafraseando, claro, y vuelvo a repetir esta parte, perdón, pero a pesar de que somos judíos, dice Pablo, necesitamos también tener la fe en Jesucristo, porque por medio de la fe somos aceptados por Jesús, porque no es por obras, no es por obras. Y dice Pablo a Pedro, Pablo, recuerda que somos aceptados por Jesús, no necesitas la aprobación o la aceptación de otras personas. Tienes la aceptación y la aprobación más importante, que es por Jesús. Wow. Aquí es un tremendo mensaje. Y bueno, ahora, ¿con quién te identificas? ¿Con Pedro o con Pablo? Y la verdad yo quisiera decir, te lo había dicho hace unos momentos, con Pablo. Quisiera decirte, ¿sabes qué? Me identifico con Pablo, pero sin embargo me identifico con Pedro. Ya que como Pedro muchas veces he sido arrastrado por la hipocresía. De hecho ya te lo conté hace unos minutos, hace unos segundos, bueno, minutos. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué manera? ¿De qué manera nos hará falta poder ser más como Jesús? Nos faltará seguir construyendo nuestra identidad en Jesús. ¿Cómo superar también el miedo, la cobardía, el ver que las otras personas nos acepten para no ser arrastrados por la hipocresía? ¿Cómo poder superar todo esto? Bueno, pues sabes, creo que Dios nos llega a hablar de muchas maneras, a veces a través de personas, a través de algún audio, no sé, pero de muchas maneras. El punto de todo esto es, y deseo que te lo lleves en tu corazón, que lo recuerdes en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y es que no necesitamos la aprobación de las personas, porque somos aprobados por Jesús, así que podemos vivir como Jesús. Repito este punto, no necesitamos la aprobación de las personas porque somos aprobados por Jesús, así que podemos vivir como Jesús. Pero no sé, a lo mejor tú dirás, pero yo jamás he sido arrastrado por la hipocresía. A lo mejor dices, no, es que yo jamás permitiría eso, yo jamás he buscado la aprobación de las personas. Pero sabes, creo que existen muchas maneras de no vivir una vida conforme al Evangelio. No necesariamente tiene que ser de esta manera como la quiso Pedro, no necesariamente tiene que ser como la mía. Pero, por ejemplo, muchas veces el perfeccionismo intenta agradar a otras personas, y lo digo porque soy perfeccionista. Claro, lucho con eso y estoy en proceso. Por misericordia de Dios sigo un proceso en este momento. Y no sé, de caerle bien a un grupo de personas, etcétera, etcétera. Caerle bien a tus papás, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, a tus tíos, a la novia. Querer tener la aprobación, y vaya, creo que en cierta medida no está mal, pero también no olvidando nunca que no necesitamos la aprobación de esas personas porque tenemos la aprobación de Jesús y podemos vivir como Jesús, es decir, podemos, vaya, y aquí es la parte de que
Y aquí es la parte interesante, y es que muchas veces vivir como Jesús va a traer la desaprobación de muchas personas. Pero recordar de que somos aprobados por Jesús nos va a mantener viviendo como Jesús, construyendo, nos va a mantener nuestra identidad en Jesús sin apartarnos a otros horizontes. Y creo que la hipocresía viene por el simple hecho de querer agradar a otras personas, por el simple hecho de tener miedo o por algún otro sentimiento o razón que deseamos o queramos o que se nos, no sé, que se ponga aquí enfrente, ¿no? Y por eso hoy permíteme hablarte de cómo dejar de ser arrastrados por la hipocresía, o cómo al menos creo que Dios ha hablado a mi vida acerca de esta parte principal. Y de esto me faltó decirte, son 3 cosas muy rápidas. Principalmente permitir ser confrontados, sabes, creo que muchas veces no nos gusta ser confrontados. Sin embargo, alguien que te confronte es un héroe, un verdadero héroe que merece estar cerca de nosotros. Y esto lo digo porque no cualquiera se atreve. Y segunda, y también, de hecho, aquí vemos cómo Pablo confronta a Pedro, y esto trasciende, porque no tan solo corrige a Pedro, sino corrige la actitud de los demás judíos, de Bernabé, hasta lo remarca hasta Bernabé, y corrige toda esta parte, toda esta línea. Y esto ayuda a enderezar nuevamente y a decir, espérenme, es que Dios no hace acepción de personas y esto no tiene que ocurrir con nosotros. Y bueno, esto hace enfocarnos nuevamente en lo que, en nuestra identidad como hijos de Dios, en lo que Dios ha mencionado y en vivir de acuerdo al Evangelio. Y sabes, piénsalo, a veces nos ponemos en el papel de Pablo, pero es muy diferente estar en el papel de Pedro, ciertamente. Es más fácil estar en el papel de Pablo. Es mucho más fácil hablar acerca o sea, más fácil hablar de todo esto siendo o teniendo un papel de Pablo, pero quiero que por un momento nos pongamos en el papel de Pedro y examinemos nuestra vida, decirle, Dios, ¿en qué área de mi vida estoy haciendo mal? ¿En qué estoy siendo arrastrado a lo mejor por la hipocresía? ¿En qué manera vivo incoherente con el Evangelio? Vaya, porque veámoslo de este lado. Y es que es algo que en verdad me ha llegado a pasar, que es más fácil poner cargas sobre otras personas que a veces ni yo las llevo. Y claro, esto es parte del fariseísmo. Por eso digo que nos pongamos por un momento en el papel de Pedro, porque es más fácil poner cargas a las demás personas que a veces ni nosotros mismos llevamos, y poniéndonos en el papel de Pedro, reconociendo también lo que hemos cometido, nos va a ayudar a recobrar sentido, pero también a dar oportunidad a que los demás nos confronten si es necesario. Y usar el mismo ejemplo que hice para introducir este tema, que he sido arrastrado por la hipocresía, porque muchas veces he dicho o digo que hay que predicar a la familia, que hablarles acerca de Cristo, estar con la familia, pero en ocasiones no lo realizo, no como debería al menos. Y bueno, esto ya es justificación, vaya. Y a lo mejor tú lo estás viviendo de otra forma. A lo mejor le estás pidiendo a alguien de tu familia, no sé, que sea amoroso, que sea amable, que sea íntegro, que sea honesto, etcétera. Pueden existir muchos rasgos, ¿sabes? Pero a lo mejor no lo estás aplicando como debería ser. O es decir, no estás viviendo eso, no estás siendo ejemplo de ello que estás pidiendo. A lo mejor le estás diciendo a tu familia, a tu hijo, a tu hija, etcétera, a tu sobrino, a alguien que lea la Biblia, pero a lo mejor tú no la lees. A lo mejor deseas que alguna persona de tu familia, alguna persona de tu trabajo, algún amigo, algún familiar que viva de acuerdo con el Evangelio. A lo mejor dices, quiero que conozcas el Evangelio, pero a lo mejor nosotros no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. No sé, existen muchas maneras de ser arrastrados por la hipocresía. Por eso mismo quiero dar importancia a dejar que otras personas nos confronten. A lo mejor no como el apóstol Pedro, ¿verdad? Perdón, el apóstol Pablo, perdón, ¿verdad que no? Porque sí es necesario
no sé, a lo mejor va a llegar el momento, pero... y claro, esto actuando con prudencia, vuelvo a repetir, con Pedro fue un caso muy en específico porque era apóstol, estaba siendo no solamente él siendo hipócrita, sino que fue arrastrado muchos judíos y esto ocasionó que fuera una gran dispersión y por eso Pablo se tuvo que levantar. Pero bueno, no es Pablo el que nos va a confrontar ahora, ¿verdad que no? También. Pero bueno, a lo mejor es tu tío. En este caso fue conmigo, ¿verdad? A lo mejor tu mamá también conmigo fue. Algún pastor, algún amigo, algún papá. Y bueno, créeme que he sido confrontado hasta por amigos, por mi pastor, entre otras personas. Pero esto es bueno. Esto es bueno porque nos ayuda a recobrar nuestra identidad, a recobrar quiénes somos para Jesús, a decir, tengo que vivir el Evangelio como Jesús, porque Jesús me ha dado esa oportunidad de poder hacerlo. Y esto es algo genial. Y aquí deseo hacer un paréntesis, claro, porque aquel que confronta no lo hace para condenarte y ahí dejarte ahí, decir, tú no tienes escapatoria, nunca vas a poder salir de ahí, etcétera, etcétera. No, 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 no. No lo debe hacer para enfocarse en nuestro pecado, para enfocarse en nuestro fracaso, para enfocarse en nuestro error, sino para enfocarse en nuestro futuro, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores personas que, claro, que somos amados y aceptados por Jesús. Y bueno, cierro paréntesis porque aquí me voy. Y una vez que nos dejamos confrontar, es bueno que, y esto me lleva al segundo punto, porque es bueno reconocer los sentimientos o las razones. Necesitamos reconocer, una vez que ya nos hayan confrontado, ya sea las personas o Dios mismo, o no sé, X cosa, X persona, necesitamos reconocer cuál es el sentimiento o la razón de que hemos sido arrastrados por la hipocresía. Es decir, el sentimiento de Pedro fue el miedo, y el miedo al qué dirán, el querer ser aceptado por sus compatriotas. El mío fue la justificación de no tener tiempo, por el trabajo, por los deberes, por dejar de ver las prioridades, etcétera. Y no sé, a lo mejor a lo mejor lo que te está pasando es algo similar, pero a lo mejor es un sentimiento o una razón diferente y tiene que ver, no sé, a lo mejor con nuestro pasado, en la manera en que nos educaron, no lo sé, pero a lo mejor ya Dios está hablando a tu vida. Ahora, para reconocer todo esto, creo que es necesario primero reconocer que el Evangelio tiene que influir en todas las áreas de nuestra vida. Desde cómo nos comportamos con un animal, yo creo. Sí, por supuesto, por supuesto. De cómo nos comportamos en casa, de cómo nos comportamos en la calle, con nuestros amigos, con nuestras familias. Tiene que influir en todo esto el Evangelio. Ahora, la pregunta es, y créeme que esta es una pregunta que sí me he hecho varias veces, que sí, y esta es, ¿el Evangelio está influyendo en mi vida? Si el Evangelio trata de Jesucristo, de que Él me ama, puesto que Dios se encarnó, murió, resucitó y ascendió, entonces esta verdad que vino a cambiar mi vida debe ser la misma verdad por la que debo actuar. Sí, claro. Y bueno, es decir, Jesús me perdonó y aún predico o aún hablo o aún invito o algún charlo lo mencionó de que hay que perdonar, pero en una ocasión, ¿sabes? Me di cuenta que no había perdonado a una persona y tuve que hacerlo. No como por mera obligación, sino porque creo que Jesús nos da la capacidad de tomar la decisión de perdonar, porque Jesús ya nos ha perdonado, ya nos ha quitado todo ese rencor, todo ese odio y nos da permiso, nos da la libertad de poder escoger, de poder decidir perdonar, ser libres de todo ese rencor, de ser libres de todo ese odio, etcétera. Y también Jesús me aceptó a tan vil pecador. Y bueno, esto me recuerda un canto que dice que es el de Sublime Gracia. Sublime Gracia. Yo creo que tú lo conoces y si no, pues googlealo y verás qué hermoso canto. Pero a veces me ha costado sentarme a la mesa con Judas. Vaya, o guardarle un asiento a Judas.
es que ¿quién se quiere sentar a la mesa con Judas? Sin embargo, el hecho de que Jesús se haya sentado a la mesa con diferentes personas pecadoras, no sé, etcétera, esto da mucha énfasis. Y tan solo que Jesús me haya aceptado, esto me da énfasis a decir, tengo que aceptar a las diferentes personas. A lo mejor que tienen un pensamiento diferente al mío. A lo mejor una persona grosera, no en un sentido como de decir, voy a estar ahí y sin importar, no sé, sin importar lo que me haga, no. Pero sí en un sentido de respetarlo, amarlo. Pues Jesús me amó. Y esta es otra, pero bueno, ahorita lo veo. De poder predicar el evangelio, de poder mostrar, que ellos vean que vivo el evangelio, que Cristo se ha encarnado en mi vida. Y todo viene siendo esta parte. Pues Jesús lo hizo. Vaya, y Jesús me amó y me ama. Jesús nos ama y te ama. A pesar de cómo somos, y sin embargo, a veces nos cuesta amar, a veces me cuesta amar. Pero sigo, y en todo esto, sigo en el proceso de amar, sigo en el proceso de perdonar, sigo en el proceso de aceptar a muchas personas así como Jesús ha hecho conmigo y lo sigue haciendo. Y es tan solo como para mostrar a Jesús en mi vida, que Jesús se ha encarnado en mi vida, que vivo el evangelio porque Jesucristo me ha perdonado, me ha rescatado. Y esto es de acuerdo a vivir el evangelio, ¿sabes? El reconocer este sentimiento, el reconocer, y no sé si te has dado cuenta, pero estamos detectando cuál es el sentimiento, cuál es la razón por la cual estoy actuando de X modo, y recuerdo que hizo Jesús conmigo en mi vida. Y esto me lleva al tercer punto, que es, y porque me estaba metiendo hace un ratito pero esto es al tercer punto, que tenemos que recordar que somos aceptados delante de Dios. Recordar que somos aceptados delante de Dios. ¿Sabes? Vuelvo a repetir esta parte, que Pablo no solamente se enfoca en el pecado, sino en la salida y en el futuro, no tan solo de Pedro, sino de todos los judíos, de todos los gentiles. ¿De qué manera? Creo que la clave está en el versículo 15 y en el versículo 16, puesto que Pablo habla diciendo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, como los gentiles. Y agrega diciendo, sin embargo, es decir, aquí está el pero, sin embargo, nadie es justificado por las obras de la ley, y aquí lo estoy parafraseando, sino a través de la fe en Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Pedro, tú ya eres aceptado por Jesús, Pedro. Y esto es por medio de la fe, no tienes que buscar la aprobación o la aceptación de otras personas, sino que tienes que vivir el evangelio como es. No sé si me llega a explicar aquí. Pero Pablo le está diciendo esto a Pedro, diciéndole, Pedro, necesitas tener esa, pero Pablo le está diciendo a Pedro, necesitas aceptar a los gentiles, comer con los gentiles, aún a pesar de que estén los judíos, y no quieras buscar la aprobación de los judíos, porque ni siquiera tú mismo, el versículo 14, ni siquiera tú mismo guardas todo lo que tiene que ver con la ley judía. Y toda esta parte. Y dice Pablo, tienes que ser coherente. Pero sobre todo me agrada esta parte, que Pablo le recuerda que eres aceptado por Jesús por medio de la fe. Ten en cuenta que Dios no hace acepción de personas, así que creo que constantemente debemos recordar nuestra identidad, quiénes somos. Pues recordar que somos hijos amados por Dios y aceptados por Dios nos hará vivir un evangelio congruente, porque siendo hijos de Dios hace que vivamos acorde como Jesús vivió, y más con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, ser hijo de Dios, saber que somos amados, que somos aceptados por Dios, nos hará ser mejores personas, mejores familiares, mejores primos, hermanos, hijos, padres, etcétera, etcétera. Y nuestros errores, nuestros
pecados o equivocaciones ya son pasados. Ahora el presente es vivir como hijo de Dios, siendo Cristo encarnado en nuestra vida. Esto es hermoso. Y esto es vivir un evangelio congruente, no siendo arrastrados por la hipocresía. Para evitar ser arrastrados por la hipocresía, necesitamos recordar que no necesitamos la aprobación de las personas porque somos aprobados por Jesús. Así que podemos vivir como Jesús. No necesitamos la aprobación de las personas porque somos aprobados por Jesús. Así que podemos vivir como Jesús, actuando como Jesús. En todas las áreas de nuestra vida, familiar, escolar, trabajo, etcétera. Pero ¿te imaginas cómo sería nuestra vida si tan solo hacemos caso o permitimos que alguien más nos confronte? Claro, esto para seguir siendo mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores hermanos, mejores primos, mejores amigos, etcétera. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si tan solo reconociéramos y nuestros sentimientos o las razones que hemos tenido para ser arrastrados por la hipocresía, ser evitado ser libre de todo eso? Porque Jesús nos ha dado libertad y este es un gran tema de Gálatas. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si recordáramos esta parte de que somos aceptados como hijos, que somos amados y que somos aceptados por Jesús por medio de la fe en Jesús? Porque nadie lo puede hacer por obras, porque no es me porto bien, me junto con ciertas personas, solamente convivo con ciertas personas para poder agradar a Dios. No, Dios no hace excepción de personas. Creo que necesitamos ser luz en medio de todo el mundo. Ten en cuenta que tú y yo somos obras de arte también, que somos obras de arte en proceso por el artista por excelencia, que es Jesús. Así que recordemos y animémonos de verdad a poder vivir el Evangelio, a poder ser más como Jesús y poder vivir el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Y si hoy fuimos arrastrados por la hipocresía, entreguémoslo a Dios, pidamos perdón a Dios y pidamos perdón también a las personas. Y recordemos que Dios nos ama, que nos ha hecho libres y que somos hijos de Dios, puesto que no necesitamos la aprobación de las personas, porque somos aprobados por Jesús, así que podemos vivir como Jesús. ¿No te gustaría pedirle perdón a Dios, pero también a las personas? Porque es importante y esto muestra parte de ser hijo de Dios, reconocer nuestros errores, ¿sabes? No somos perfectos, pero sí necesitamos tener esa humildad. Necesitamos reconocer nuestros errores, recordar nuestra identidad y decir: esto no me va a definir, este suceso de mi vida no me define, porque ya Cristo me ha dado una identidad, porque ya ante Cristo soy amado, soy aceptado, soy querido, soy hijo, soy santo, soy justo, etcétera, etcétera. Y esto es que podemos seguir cambiando nuestra actitud. Y vamos a hacerlo. Te invito a que lo sigamos haciendo. Yo sé que lo vas a hacer, y es que es necesario, y es que necesitamos vivir un evangelio congruente en todas las áreas de nuestra vida. Y yo sé que tanto tú como yo tenemos la disposición de hacerlo, de cambiar y de vivir este evangelio, puesto que somos amados y aceptados por Dios, pues somos hijos de Dios. Y bueno, Dios te bendiga.